Muy bien, muy buenos días para todos. Es una alegría para mí, como siempre, acompañarlos. Traigo los saludos también de la Iglesia Cristiana Evangélica en Calle Brasil, 1750, del Consejo Pastoral también. Somos vecinos, pocas cuadras nos tenemos de diferencia, ¿sí? 15 cuadritas nada más, y también tenemos algunos puntos en común en nuestra historia. Los hermanos mayores saben de qué hablo. Qué bueno es poder comenzar este culto. Escuchaba el coro juvenil cantando la primera canción. Nadie puede atribuirse la gloria o la gracia y del perdón. Y ellos cantaban en el coro, pues solo tú mereces la gloria. Qué precioso es cuando estamos bien enfocados en lo que vamos a hacer. Hoy estamos aquí solo por su gracia y por su amor, pero también Él nos encomienda un propósito a cada uno de nosotros y nos da herramientas para vivir cada día de acuerdo a su voluntad. El título del mensaje en esta mañana es Prisioneros de Esperanza. Prisioneros de Esperanza. Y antes que alguno piense de dónde sacó este título, bueno, lo saqué de la palabra de Dios. Zacarías capítulo 9. Vamos a buscar en la Biblia, por favor. Zacarías capítulo 9. Y vamos a buscar allí al versículo 12. Zacarías 9, 12. Libro del profeta Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Capítulo 9, versículo 12. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿Qué les parece si lo leemos de vuelta? ¿Sí? Versículo 12, volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Obviamente que el que habla aquí es Dios y hoy tiene el Señor un mensaje para cada uno de nosotros. Nos vuelve a decir a nosotros, porque toda palabra es inspirada por Dios, que debemos ser prisioneros de esperanza. Hoy el mundo está lleno de personas encarceladas, prisioneras. Solo basta por venir, ¿sí? Miren, salía de mi iglesia, yo hubo un culto anterior antes de venir, siempre nosotros empezamos a las 9, el primer culto, y a las 11 el segundo. Salí de la congregación 10:30, 11 menos 20, un poquito más. El trayecto que hice hasta la esquina, ¿sí? De Avenida Entre Ríos, ¿sí? Vi 3 o 4 prisioneros de sustancias, prisioneros de cosas que habían ingerido. Hay otros que son prisioneros de ambiciones disfrazadas y ocultas. Ambición de dinero, ambición de poder, ambición de placer. Pero hoy Dios, como hijos suyos, en este culto de adoración, nos invita a que volvamos a la fortaleza, como nos dice Zacarías, y ser prisioneros de esperanza. Antes de ver 4 aspectos de la porción que hemos leído, vamos a ver un poquito el contexto de cómo y dónde se escribió esto. ¿Quién es Zacarías? Zacarías junto con Ageo y Malaquías son los 3 profetas post-exílicos que, Dios llama cuando el pueblo regresa de la cautividad de Babilonia. Para entender este periodo tenemos que leer Nehemías, Esdras y Esther. Hoy se mencionó, Cintia mencionaba, precioso, la historia de Mardoqueo y Esther. Cómo el Señor entreteje ahí, ¿sí? En el medio de gente pagana en Persia, ¿sí? Y va preparando el camino para que los judíos puedan volver a su lugar. Y tenemos que leer los profetas, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Este Zacarías
es contemporáneo a cuando nace o va en ciernes el imperio griego, que tuvo su esplendor con Alejandro Magno. Por eso el versículo que leímos allí, el versículo 13, dice: pondré a tus hijos, oh Sión, el Señor le habla a su pueblo, contra los hijos de Grecia. Y Grecia está allí como país o como imperio, por eso tiene allí, está justamente en mayúsculas. No habla de griegos, habla de Grecia. Ahora, para entender el pasaje que hemos leído y los 4 puntos que vamos a ver, ¿sí?, tenemos que entender que en realidad la palabra de Dios, ¿sí?, nos da la imagen allí de Grecia como todo lo que nos brinda o nos impone el sistema. Ustedes saben que los griegos permearon el pensamiento. Aún en tiempo, en la época del Señor Jesús, el imperio era romano, los militares eran los que gobernaban, pero en realidad los que tenían poder mediante el pensamiento era la corriente helénica, los griegos. Y Dios les dice: se tienen que poner como prisioneros de esperanza frente o contra al avance de la filosofía de este mundo, de este sistema. Miren lo que pensaban los griegos en aquel momento. Ellos entendían que la vida era como un río caudaloso. Entonces, la persona separaba, el ser humano separaba, ellos siempre filosofaron, ¿sí? ¿Se acuerdan de la época del apóstol Pablo en el Areópago? ¿Sí? Siempre les querían escuchar algo allí en Atenas. Ellos querían escuchar algo nuevo, se interesaban por eso. Y ellos filosofaban y decían: la persona se pone frente a ese río y pasivamente ve cómo pasa la vida. Porque el hombre en realidad no puede modificar lo que a veces pasa. Entonces, ellos pensaban, el hombre se sienta y mira cómo pasa la vida como un río. Lo que va a ser, no lo podemos modificar. Es un pensamiento fatalista, un pensamiento tremendo que nos carga de negativismo. Ahora, justamente por eso ellos reaccionaban de 2 maneras. Estaban los que se sumían en la depresión y pensaban, ¿sí?, negativamente: ya que no lo podemos cambiar, no hay cómo modificar esto. Y estaban los que pensaban de la otra manera: ya que es así, entonces el poco tiempo que vivimos vamos a vivirlo intensamente, con desenfreno, de manera veloz, de manera rápida, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Vemos la vida pasar y lo hacemos de manera desenfrenada, o de una manera fatalista o de una manera desenfrenada. La palabra de Dios, ustedes saben muy bien como yo, no está de acuerdo con ninguna de estas 2 posturas. La palabra de Dios nos llama a volver a la fortaleza que es en Dios. Por eso es lo primero que vamos a ver. El primer aspecto que nos habla allí la palabra de Dios es volver a una fortaleza que nos protege, que nos guía, que es un escudo. Quizás en nuestro pensamiento, acá hay muchos jóvenes, veíamos el hermano trabajando con jóvenes universitarios, ¿sí? Escuchábamos el informe allí. Hay muchos que tienen que luchar con sus convicciones cristianas y bíblicas frente a lo que piensa el sistema, frente a lo que piensan en la escuela secundaria, frente a lo que piensan en la facultad, nosotros que somos mayores en nuestros trabajos, en la fábrica, en el taller, en la empresa, en la oficina, en el barrio, ¿sí? La gente nada tiene que ver, ni nada a veces quiere tener que ver con lo que nosotros creemos, por eso debemos anunciar el Evangelio. Y quizás puede ser que nos deslicemos en nuestro pensamiento. Asaf decía en el Salmo 73, pensando que viendo que los impíos progresaban y que parecía que no tenían ningún tipo de consecuencia, dice: por poco resbalé, pensando en ellos, hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ellos. Así que tenemos que luchar con esta corriente de pensamiento. Pero Dios nos dice: vuelvan a la fortaleza y transfórmense en prisioneros de esperanza. Miren, hermanos, la esperanza, podríamos llenar este mensaje de versículos sobre la esperanza, bíblicamente hablando.
Hoy fue mencionado Abraham. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 4? Él creyó, esperanza, ¿qué dice? Contra esperanza. Porque él creía que Dios era poderoso de hacer de lo que no es, hacer algo. En la esperanza y fe. En la esperanza puesta en Cristo. Es justamente lo que dice el apóstol Pablo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, miren qué interesante lo escuché en un mensaje y realmente me hizo mucho bien. Los eruditos en el hebreo, ¿sí?, dicen que esta palabra esperanza, ¿sí?, para el hebreo significaba o daba la idea de cuerda o de cordón, ¿sí? Una cuerda a la cual uno puede estar unido. Y la imagen que ellos tienen presentes cuando ven esa palabra esperanza y la palabra cuerda y cordón es la palabra que se relaciona a la mamá embarazada que está esperando en ese proceso de gestación hasta dar a luz, y hay algo que une su ser frente al ser que se está formando. ¿Qué es? El cordón umbilical. Ahora, ¿para qué sirve el cordón umbilical? Todos los que hemos sido padres y tuvimos esa bendición, ¿sí?, sabemos lo que es una esposa embarazada. Algunos tienen la bendición de pasarlo muy fácil. Lo nuestro fue muy complicado, ¿sí? Mi esposa, los 9 meses de embarazo de mis 2 hijos, tenía días muy malos y otros peores. De todo sufrimos, ¿sí? Noches sin dormir, náuseas, y no vamos a seguir en detalles porque ya es la hora de comer. Cuando salió de la sala de partos, era como si nada hubiera pasado. Ni un síntoma más. Pero aunque ella se sentía muy mal, nuestros hijos eran alimentados por ese cordón umbilical. ¿Qué encuentra un bebé con el cordón umbilical? ¿Encuentra qué? Nutrientes, provisión. ¿Qué encuentra allí en el vientre de la mamá, unido al cordón umbilical? Protección. ¿Qué encuentra? Un ambiente de paz, de tranquilidad. Un ambiente que le es tremendamente hostil salir y adaptarse al mundo que tiene que enfrentar. Cuando Dios nos está diciendo, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, quizás hoy Dios te esté llamando a vos, a usted y a mí, a volver del lugar donde nunca tendríamos que habernos ido. Como dice el viejo himno, salvos en los fuertes brazos del Señor Jesús. Porque en la esperanza en Dios encontramos provisión, encontramos protección, encontramos cuidado, encontramos sostén, encontramos alimentos, nutrientes balanceados que nos hacen mucho bien. Y quizás alguno esté aquí, en persona, pero en su mente esté lejos. Y Dios te está diciendo, volvé a la fortaleza y transformate en un prisionero de esperanza. No seas prisionero de tus propios pecados. No seas prisionero de tus propios errores. No seas prisionero de tu propia limitación. Transformate en un prisionero de esperanza. Alimentado, nutrido, protegido por esa cuerda invisible pero espiritual, que es la cuerda de la fe. Por eso el autor a los Hebreos va a decir en el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esperanza. Esa es la esperanza que nos sostiene. Así que, hermanos, este primer punto es allí el que lleva el título del mensaje, prisioneros de esperanza. El segundo aspecto que vemos es que cuando nos transformamos en prisioneros de esperanza y volvemos a la fortaleza, Dios nos dice allí en el final del versículo 12, hoy también os anuncio que os restauraré. Estaba pensando en la restitución. Restauraré el doble. Dios es un Dios que restaura, es un Dios que restituye, es un Dios que recompone. Por eso le predicamos
¿sí?, a la persona que no conoce a Cristo, y hacemos muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, cuando venimos a Cristo, Él nos da la salvación, Él nos da la vida eterna, Él nos da el perdón del pecado. Nadie puede atribuirse, como escuchamos, ni la gracia ni el perdón, ¿sí? A Dios sea la gloria, a Dios es la honra, solo por gracia somos salvos, y alabado sea el Señor que sea así. Pero el camino de la vida cristiana es un camino de perseverancia, un camino donde todos los días tenemos que estar en la fortaleza, siendo prisioneros de esperanza. Ahora, muchas veces nuestros pies se deslizan, como decíamos. Y a veces, ¿sí?, cometemos el error de Asaf que mencionábamos. Miramos al vecino que no conoce al Señor, miramos la realidad, ¿sí?, de otros, y a veces neciamente nos ponemos como los israelitas, ¿sí?, en el camino del Éxodo. Empezamos a añorar las cebollas, los ajos de los egipcios, sin acordarnos que todavía por ahí que nos quedan las cicatrices de los latigazos de los que los hacían coser el ladrillo, y trabajar y trabajar y trabajar y ser esclavos. Y Dios nos dice en esta mañana, tenés que confiar volviendo a la fortaleza, volverte un prisionero de esperanza. Porque Dios te va a dar aquello que necesitas, te va a restaurar aquello que arruinaste, te va a dar la posibilidad de empezar nuevamente, porque todos luchamos con errores y con pecados y con situaciones, ¿sí? Algunas lamentablemente tienen consecuencias muy profundas, nos apartan de la comunión de Dios, muchas veces tienen efecto en limitación en nuestro servicio, pero quizás ninguno de nosotros, yo salvo algunos queridos hermanos aquí, no conozco casi nadie, ¿sí?, quizás la gran mayoría de nosotros, espero que sea así, no está en pecados groseros y grotescos, está en cosas pequeñas, con las cuales lucha. Pequeñas zorras, como dice allí el Cantar de los Cantares, que echan a perder justamente la viña. Y hoy tengamos que volver a mirar nuestra vida y volver a ser prisioneros de esperanza y confiar en el Señor, que Él va a restaurar, como dice, aquello que arruinamos. Dice, hoy os anuncio, dice el Señor, voy a restaurar. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Por eso el salmista decía, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿Estaremos como? Alegres. ¿Se puede estar alegre en un mundo lleno de problemas? Algunos luchamos con enfermedades, con carencias, ¿sí?, con limitaciones. ¿Podemos estar felices aún en situaciones que no podemos modificar? ¿Qué somos, como los griegos, que decimos, bueno, no se puede modificar y entramos en una depresión? Hoy levantamos nuestra mirada y nos transformamos en prisioneros de esperanza, viendo que Dios aún ha de restaurar y de recomponer lo que hemos arruinado. Siempre hay tiempo para volver a Dios. Siempre Dios espera con brazos abiertos de perdón y de misericordia. Pero hay una verdad inalterable y que no cambia. ¿Qué dice? Que Dios resiste a ¿quiénes? A los soberbios. Pero da gracia a ¿quién? A los humildes. Por eso la primera bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual. De ellos es el reino de los cielos. Así que tenemos por un lado, ¿sí?, el llamado de Dios, volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza, provisión, protección, cuidado, refugio, un Dios que cuida. Si Él cuida de las aves, decía el Señor, ¿cómo no ha de cuidar de nosotros? En segundo lugar, la expectativa de cuando nos ponemos en sus manos, cuando rendimos nuestra vida, cuando dejamos de poner excusas, cuando dejamos de acariciar el pecado, cuando nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí?,
viviendo una vida de integridad, de limpieza, de santidad, buscando su honra, buscando su gloria, y que esto no sea solamente lo que cantamos en el culto el domingo, sino que sea una realidad todos los días de nuestra vida. Buscar la aprobación de Dios. Dice la palabra de Dios, os anuncio que te voy a restaurar el doble. En tercer lugar, fíjense lo que dice el versículo 13. He entesado, dice Dios, para mí, dice a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Cuando Dios habla de Judá y habla de Efraín, ¿sí? Efraín es otro de los nombres que se le da en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Está hablando en sus hijos, está hablando a su pueblo, está hablando de aquellos que confían en Él. Y hoy Dios está pensando en el pueblo suyo que ha sido ganada con la sangre de Jesucristo. Hoy estamos de este lado de la historia. Cuando vivía Zacarías, ¿sí? Esto es entre 400 y 500 años antes de Cristo, todavía no había venido el Redentor, aquel que ganó, ¿sí? Nuestra salvación mediante su propia vida, entregando su propia vida, derramando su propia sangre. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos prepara, dice, como arcos entesados y como a flechas. Esta imagen es parecida, ¿se acuerdan al Salmo 128 que dice que es bienaventurado? Salmo 127 y 128 son salmos de la familia, ¿sí? El 127 empieza diciendo esto: si el Señor no edifica la casa, ¿cómo termina? ¿En vano qué? Trabajan los edificadores. Por más que nos levantemos temprano, ¿sí? En vano trabajan. Pero dice allí el 127 y el 128 que bienaventurado es el hombre que teme al Señor junto con su familia. Y dice, sus hijos y su esposa, su familia, son una bendición, son como plantas que crecen. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó, ¿se acuerdan la palabra? Su, versión 60, su aljaba. ¿Qué es la aljaba? Esto tampoco lo sabía yo, lo aprendí, lo escuché como ustedes. Era el estuche donde se ponían, ¿qué? Las flechas. Lo deben haber escuchado como yo. Interesante, ¿no? El padre de familia, aparte de ser sacerdote del hogar, debe tener una aljaba donde prepare a sus hijos como sus mejores flechas. La mamá debe acompañar a su esposo como ayuda idónea para de una manera coherente darle el ejemplo, y una palabra que los chicos van a entender bien, bajarles línea a los hijos, ¿sí? Que no sea una contradicción lo que hacemos acá y lo que vamos a hablar en el almuerzo ahora en casa, o en la cena, sobre lo que pasó acá. Tenemos que preparar nuestras mejores flechas. Dice allí la palabra de Dios, dice, he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Dice más, y despertaré a tus hijos, oh Sión. Qué bendita promesa de Dios. Dios no nos desampara, por eso podemos ser prisioneros de esperanza. Dios nos llama a la fortaleza. Dios nos va a restaurar, ¿sí? Lo anuncia, ¿sí? Para que nosotros lo tengamos en cuenta, para renovar nuestra fe, nuestra esperanza. Pero hoy también nos dice que Él va a prepararnos y va a preparar a los cuales les dejemos el legado, ¿sí? Nuestro, los que estamos formando a nuestros hijos, y acá seguramente debe haber alguno que no tiene hijos por alguna circunstancia que solo Dios sabe en su soberana voluntad, pero todos podemos y debemos tener hijos espirituales, ¿sí? Carga espiritual por otro, para guiarlo en la fe. Hoy acá hay chicos y chicas, esto es un culto preparado por jóvenes, ¿sí? Que todavía, ¿sí? Están seguramente orando, deberían hacerlo, ¿sí? Antes de, buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Para formar un hogar, una familia, no andar probando como acierto y error, ¿sí? A ver, no, buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Para formar una familia, confía en el Señor, ¿sí? Hacé lo que tenés que hacer, pero confía. Volvete un prisionero de esperanza y soñá con una familia que agrade a Dios. Claro que traer hijos al mundo hoy es un riesgo. Hoy es un riesgo con las cosas que nos pasan, con las cosas que tenemos que vivir. Miren, hoy la hermana decía los lugares que trabajaban y yo pensaba en mi propia congregación. Estamos en Villa 31,
acá en Retiro. Villa 21, acá al lado de la Zabaleta, en Barracas. Estamos en San Francisco Solano y estamos en nuestra propia iglesia. Cuando terminamos el culto a las 9 de la mañana, la cena del Señor, ¿sí?, tenemos un tiempo de comunión, pero hay un grupo de adolescentes y jóvenes que van a buscar chicos, ¿sí?, a los hoteles, que no son hoteles, ¿sí?, son conventillos, del barrio. Miren lo que pasó hace 3 semanas. Viene uno de los chicos encargado de ir a buscar niños para traerlos, le damos el desayuno, ¿sí?, y después le damos la clase bíblica. Me dice, Juan, no pudimos traer los chicos, me dice, porque estaba la policía y estaba Crónica TV. Así le digo, ¿qué pasó? Dice, mataron, ¿sí?, a una persona, Sáenz Peña y Brasil, 15 cuadras de acá. Mataron a una persona y estaban los medios y estaba la policía. Dice, Yamila, que es la encargada, nos dijo que nos volviéramos, que ella se quedaba. Pibe chico, ¿sí? Esta Yamila, que es la encargada, ¿sí?, la veo a la noche, en la reunión de la noche, y le digo, ¿qué pasó esta mañana? Entonces me cuenta la historia, me dice, me da el nombre de los hermanitos, ¿sí?, que fueron viniendo. Quedan 2 todavía que vienen. Ustedes saben que los chicos a veces llegan a cierta edad, cada vez más temprana, ¿sí?, y tenemos que hacer todo lo posible para ganarlos, ¿sí?, los que son de entorno complicado, antes de que, ¿sí?, el mundo los devore, el sistema los devora, ¿sí? Así que tenemos que recuperar la fuerza. Yo escuché que tienen horas felices. Qué precioso trabajo, ¿sí?, qué inversión, qué siembra. Resulta que me cuenta que la mamá con la cual ella trataba, que le entregaba a los chicos, está presa hace 2 años, ¿sí?, por robo, tenencia de armas, ¿sí?, así que está privada de la libertad. Ella normalmente le entregaba a los chicos ahora a una abuela o un tío. El que falleció de 9 tiros, 9, fue el tío, por un tema de ajuste de cuentas de droga. El tío de una criatura. La criatura de 5 años contaba en la clase, sí, a mi tío le pegaron 9 tiros, como si... Es el mundo que vivimos. Es el mundo que vivimos, un mundo hostil, un mundo peligroso. Pero cuando confiamos en Dios, cuando somos prisioneros de esperanza, ¿sí?, podemos formar a otros, literalmente en las familias que Dios nos dio y espiritualmente en los hijos espirituales que Dios nos dé, y teniendo, como les decía, una carga espiritual por el hermano en la fe y por aquellos que sirven al Señor, para hacer flechas, para hacer, ¿sí?, las mejores flechas en los mejores arcos entesados para que den en el blanco. Porque dice allí el Señor, yo voy a despertar a tus hijos. Quizás en medio nuestro haya personas mayores, como lo hay en mi congregación, que vienen con una carga tremenda porque un hijo que antes se sentaba en uno de estos bancos, hoy no está. No quiso venir, está muy lejos, está rebelde. Y la palabra de Dios dice, despertaré a tus hijos. Nunca, nunca, nunca debemos dejar de orar por nuestros hijos, por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños. Algunos de ustedes conocen el Instituto Bíblico Jorge Müller, han sido alumnos. Uno de los profesores, ¿sí?, Cintia lo conoce, ¿sí?, contaba la otra vez, formaba parte de una familia ejemplar, papá y mamá creyentes, sus hermanos también. Fue a la iglesia desde chiquito, pero en algún momento se empezó a apartar, las amistades, la historia de siempre. Y él dice, yo volvía muy tarde a mi casa el sábado de la noche, muy tarde, era casi el domingo a la mañana. Y mi mamá, que tenía que levantarse para ir a la reunión, todavía no se había acostado y estaba de rodillas orando por mí, que todavía no había vuelto. Dice, y yo cuando entraba con mis excusas y temblaba, porque sabía que las oraciones de mi madre tienen poder. Que es tremendo, ¿no? Qué ejemplo. Siempre lo cuento porque nos hace mucho bien. Finalmente él vuelve al Señor, hoy es un siervo de Dios, utilizado por Dios en diferentes lugares. Dice, yo os haré volver a tus hijos, Sión, de la cautividad. ¿Y qué responsabilidad tenemos entonces?
cada uno donde está, en el rol que tiene que cumplir, no haciendo lo que le corresponde al otro, sino haciendo lo que nos corresponde a uno. No queriéndose apropiar del llamado de otro, sino siendo fiel al llamado que Dios nos dio. Formar, ayudar, alentar, equipar a otros para que Dios pueda también transformarlos en prisioneros de esperanza. Por último, dice la palabra de Dios allí, y te pondré, ¿qué dice? Como espada, ¿de qué? De valiente. La espada la puede llevar cualquiera, pero para llevar una espada y para que la espada tenga su efecto y para que el guerrero, pensando en la época que se escribe esto, ¿sí?, fuera eficaz, tenía que haber valentía. Y la palabra de Dios nos dice, y ustedes lo saben tanto como yo, que Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahora hay que ejercitar, el amor que viene de Dios, hay que amar a las personas como Dios las ama, hay que amar con el amor de Dios aún a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestros cuñados, a los hermanos de la iglesia. Amarlos como se merecerían que los amemos, ¿sí?, como nos gustaría que nos amen a nosotros, no esperando cambiarlos, esperando que cambien para entonces, no, amor, poder, el poder que viene de Dios, el poder bien entendido de Dios, la autoridad espiritual que da Dios. Y dice dominio propio que tenemos que tener para enfrentar justamente los desafíos de este mundo. Dios nos llama a ser prisioneros de esperanza porque Él quiere ponernos como sus mejores flechas, ¿sí?, y levantarnos, dice allí la palabra de Dios, y ponernos como una espada de valiente. Hay que ser valiente en el mundo en que vivimos. Hay que ser valiente para dar testimonio de la fe. Hay que ser valiente para pararnos en el medio de una sociedad que va continuamente en contra de lo que creemos. Miren, el otro día un chico de la iglesia en el Facebook, ¿sí?, puso allí una plaquita, una imagen, ¿sí?, con algunas cosas que decía, que hablaba de la posición contra el aborto. Ustedes no saben las cosas que le pusieron los compañeros de facultad en la cual él va. De todo. Retrógrado fue el calificativo más suave que le dieron, ¿sí? Es un mundo que no comparte nuestros principios. Es un mundo que no comparte nuestra fe, pero al cual tenemos que alcanzar, al cual tenemos que llevar el mensaje, donde estemos y como podamos y de la manera, como decía, más auténticamente posible. De nada vale que evangelice con un folleto a un vecino si me escucha estar a los gritos con mi esposa, discutiendo por una soncera o por algo muy importante. De nada vale, ¿sí?, que le presentes, ¿sí?, las 4 leyes, los 5 puntos, lo que sea, ¿sí?, a un compañero de la facultad, si te escucha que tu vocabulario es igual que el de él. De nada sirve, ¿sí?, que tratemos de evangelizar a un compañero de trabajo si mentimos en la denuncia del seguro para que nos pague un poco más. Tenemos que ser coherentes con lo que predicamos. Tenemos que ser valientes para eso. Porque Dios nos pide que seamos hombres y mujeres de integridad. Dios nos pide que en ese ser prisionero de esperanza no nos permitamos, ¿sí?, porque Dios nos da la capacidad y poder para hacerlo, guiados por su Espíritu Santo, no nos permitamos ser como los demás, como los que no tienen esperanza, como dice el apóstol Pablo. Así que este mensaje de prisionero de esperanza lleva toda una parte de aliento, de entusiasmo, de poder esperar las grandes cosas que Dios tiene para nosotros, pero también conlleva en nosotros la responsabilidad de vivir vidas como Él quiere que vivamos. Dice la palabra de Dios, volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Ahora, cada uno de nosotros tiene una historia espiritual, ¿sí? Tiene pasado, ¿sí? Por más que seamos muy nuevos en la fe, aún en lo poquito que tenemos de experiencia, Dios seguramente nos debe haber ayudado, nos debe haber alentado. Ya solo pensar que Él nos salvó de la condenación eterna, ya eso es valiosísimo. Ahora miren lo que escuché una vuelta y leí en cuanto a este pasaje muy interesante que me llamó mucho la atención y que quisiera compartírselos. ¿Se acuerdan lo que dijimos que pensaban los griegos?
sentados mirando cómo el río pasaba. Bueno, Dios llama a sus hijos, siendo prisioneros de esperanza, a meterse en ese río. Porque es parte de la vida, es la vida misma que Dios nos manda a vivir. Pero ser como los remeros, ¿vieron en la época de las Olimpiadas? Bueno, ahora sí, falta todavía un año para la Olimpiada siguiente. Pero vieron que podemos ver por la tele deportes que a veces no vemos normalmente. Y uno ve que está allí la canoa con varias posiciones. A veces son 4, a veces son 6, o por ahí tenemos oportunidad de ir de vacaciones. Y se ponen todos juntos, ¿sí? Uno detrás del otro, con los remos. Y empiezan a remar. Y en realidad ellos reman, tienen que remar todos juntos, de manera coordinada, ¿sí? Y ellos reman mirando ¿qué? Mirando lo que está atrás, porque reman de espaldas. Y van hacia el futuro, mirando ¿para dónde? Mirando para atrás. Van hacia la meta, hacia el objetivo, mirando lo que pasó. Y hoy Dios nos llama, siendo prisioneros de esperanza, a ser estos remeros. Mientras remamos con entusiasmo, con fuerza, con esperanza, a veces también con problemas, ¿sí? A veces también con debilidades y con dificultades, y es una preciosa imagen de la iglesia local y de un ministerio en particular. Debemos remar en armonía, ¿sí? Si alguno se retoba en el medio, entorpece al resto. Debemos remar todos juntos. ¿Pero qué vamos remando? Mirando lo que ya pasó. Las boyas de ese río de fidelidad de Dios. Cuánto bien que nos hace ver cuando Dios nos ayudó, cuando estábamos desesperados y Dios nos sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Qué bien que nos hace mirar la fidelidad de Dios cuando oramos a Dios y Dios nos respondió a la oración. Qué hermoso es poder tener, ¿sí?, un registro de lo que Dios hace, ¿sí?, un registro de oración. Poner el motivo, pero poner también cuando Dios nos contestó. A veces nos contestó como queríamos, otras veces nos contestó de manera negativa y otras veces nos contestó de manera diferente. Pero si somos honestos y si nos entregamos en sus manos, siempre nos contestó de la mejor manera, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que mirar el pasado a veces nos hace tanto bien. Por eso el Señor nos dice que debemos hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso es bueno ver la fidelidad de Dios, porque no nos quedamos en la gloria del pasado. Y dice, cuando era joven era tan fiel. No es historia de eso, ¿sí? Antes sí. No. ¿Sí? Podemos ser tan fieles ahora como antes. Y tenemos que renovar nuestras fuerzas, porque Dios nos pide que seamos espada de valientes. Cuando desfallezca tu fe, pensá cuántas veces Dios te ayudó, cuántas veces Dios te libró, cuántas veces sin merecerlo Dios escuchó la oración de nuestros hijos. Simples, sencillas. ¿Escucharon orar un nuevo creyente ustedes? Es precioso. Miren, hoy se bautizan 8 a las 6 de la tarde en nuestra iglesia. Escuchar a los creyentes nuevos es lo más lindo que hay. No dicen ni frases hechas, ¿sí? A veces se emocionan, ¿sí? No saben cómo hilvanarla. Y no saben a veces ni cómo terminarla. Cuando nos ponemos más viejos, algunos podemos ya decir lo que va a decir el hermano tal o cual, la segunda frase, la tercera frase, porque es una letanía, siempre lo mismo, ¿no? Dios nos está llamando a renovar nuestra fe. Ser prisioneros de esperanza, hoy anuncia el Señor que va a restaurar aún lo que pueda estar arruinado. Solo debemos renovar nuestra fe. Hoy Dios nos dice que tenemos que prepararnos como sus mejores flechas y entesarnos como su mejor arco. Y la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que poner como espadas de valiente. Él nunca nos va a dejar, es la cuerda que nos une, ¿sí? Es el cordón que nos une, la esperanza en Él. Cantamos al principio de la reunión un himno que me conmovió. Yo no lo conocía, ¿sí? Y le pedí permiso a ver si lo podíamos incorporar adentro del programa. El himno que decía en su frase, haznos brillar en la noche.
qué palabra. Haznos brillar en la noche. En este mundo tenemos que ser luces, hermanos, ¿sí? Y la palabra de Dios nos llama a ser luces que avancen sobre las tinieblas, no la tiniebla sobre la luz. Dice que la palabra de Dios, que los hombres de este mundo, del sistema, de esa Grecia que hemos visto hoy, aborrecen las tinieblas, aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque los dejan al descubierto y aman las tinieblas. Pero siendo luces que disipan las tinieblas, podremos transformarnos en prisioneros de esperanza. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Y después les pido que podamos cantar este precioso himno antes que concluyamos ya con el programa. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te damos gracias por lo que hemos vivido en este culto, Señor, en esta mañana. Señor, pensando que nadie de ninguno puede atribuirse ni merecer, Señor, tu gracia, pero aquí estamos, objetos de tu misericordia y de tu perdón. Señor, transformanos en prisioneros de esperanza en esta mañana. Señor, somos libres en Cristo. Señor, la libertad, Señor, la pagó el Señor Jesús por cada uno de nosotros y alabamos tu nombre por esto. Pero Señor, hacenos volver a la fortaleza, Señor, de confianza en ti. Renovar nuestra fe, revitalizar nuestra esperanza, Señor, aquello que nos ha hecho en el pasado, Señor, como veíamos, ver tu fidelidad que es grande, que se renueva cada mañana. Señor, pedimos por aquellos que, Señor, están solicitándote, Señor, están en su corazón, esperando, Señor, que tú hagas algo especial en la vida, Señor, de algún ser querido o en la vida propia. Señor, te damos gracias porque no lo podemos todo. Señor, te damos gracias porque tenemos limitaciones. Por eso, Señor, podemos entender que podemos confiar en ti, Señor. Y que tú eres, Señor, el que puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ayúdanos entonces, sabiendo esto, a descansar, Señor, en esta verdad. Señor, que podamos ser de influencia a otros. Señor, preparándolos también, Señor, como arcos, como flechas y como espadas de valientes, Señor, en este mundo. Y que nosotros también podamos, Señor, llevar el mensaje y, Señor, ser instrumentos tuyos de bendición, de paz, de armonía, viviendo vidas de integridad, pureza y santidad. Gracias por esta congregación, Señor. Te pido una bendición especial, Señor, por su pastor, Señor, por también los hermanos que están a cargo de los diferentes ministerios y toda la congregación toda, para que, Señor, puedan, Señor, siguiendo cumplir, Señor, el propósito, la misión y la obra para los cuales tú los has llamado en este lugar. Lo hacemos agradecidos en la obra y en la persona del Señor Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.